disculpas por la dificultad, por el contratiempo que se tuvo en la conferencia programada para el día de ayer. La tecnología, como ustedes saben, ayuda mucho, pero también cuando crea problemas muy serios como el día de ayer. Las disculpas del caso. Pero quisiéramos nosotros señalarles que el día de hoy recuperamos esta actividad con la presencia del doctor Amadeo Sánchez Góngora. En primer término, quiero expresarles que uno de los problemas que hay en el campo obstétrico es la muerte materna. Las mujeres en el Perú siguen muriendo por tres causas, principalmente como causas directas, que ustedes ya lo saben. Primero la hemorragia, después tenemos nosotros las enfermedades hipertensivas del embarazo, después tenemos las infecciones, la infección puerperal, el aborto séptico, y entonces esto básicamente se tiene que manejar en la emergencia. Y en los últimos años hay un gran avance, un gran aporte como pautas para el manejo en lo que se han denominado claves obstétricas, precisamente para manejar, para controlar, para que ustedes diagnostiquen, para que ustedes hagan la prevención, para que ustedes puedan intervenir oportunamente y puedan intervenir de manera adecuada en el manejo de estos casos. Entonces, las claves obstétricas, como ustedes van a ver, eh, son pautas claramente establecidas para un adecuado manejo. Y para ello, entonces, hemos dividido, por un lado, las claves azul y la clave amarilla, y por otro lado, las claves rojas. El día de hoy vamos a vamos a referirnos a las claves amarilla y azul, y esta conferencia va a estar a cargo del doctor Amadeo Sánchez Góngora. El doctor Amadeo Sánchez Góngora es médico ginecobstetra, es especialista en ginecología y obstetricia, con mucha experiencia en la parte asistencial, con mucha experiencia en el campo docente. Él ha trabajado con nosotros en la universidad y con mucha experiencia en gestión. El doctor Amadeo Sánchez Góngora es actualmente el subdirector, el director administrativo, perdón, subdirector primero y luego el director administrativo eh, en el Instituto Materno Perinatal. Y él, no solamente con la experiencia como especialista, sino también en el campo docente, va a abordar este tema. El doctor Amadeo Sánchez Góngora también es miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y reconocido especialista en el medio. Voy a dejar con ustedes en la palabra al doctor Amadeo Sánchez, y en la parte final quisiera que ustedes hagan las preguntas necesarias que deben aclarar y que debe esto significar ideas muy claras y muy precisas para manejar los casos de emergencias obstétricas en relación a las claves azul y amarilla. Doctor Amadeo Sánchez Góngora, nuevamente nuestro agradecimiento, y le dejo a usted en el uso de la palabra. Gracias. Doctor Pedro Mascaro, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Excelente la introducción, y nuevamente reiterar mi agradecimiento por siempre mantenerme vinculado a la Universidad San Martín de Porres, universidad que se ha constituido en una institución muy importante como casa formadora de profesionales médicos que están muy bien capacitados y sensibilizados en lo que es el tema de la salud pública en nuestro país. Voy a empezar, doctor, esta presentación recordando un momento que yo viví en Miserums. Y precisamente
creo que el objetivo de esta clase es que los futuros médicos puedan eh, tener los elementos necesarios para el manejo inmediato, oportuno, la estabilización y la referencia inmediata. Esta es una localidad de nuestro país. No es la casa donde yo tuve que asistir, pero es muy, muy parecida. Yo hacía mi trabajo rural por los años 1993 y venía de las alturas en un caballo muy, muy bonito, cuando en medio del camino me detienen dos jóvenes y me dicen: doctor, por favor, acompáñenos, ayúdenos. Entonces me desviaron del camino porque yo me iba a otro pueblo. Era domingo, ¿no? Era domingo, iba a hacer algunas cosas que no tenían que ver con la profesión médica. Realmente me iba a ir a jugar un partido de fulbito y me detienen y me llevan a una casita como esta. Una casita en la cual lo que predominaba era la penumbra, muy oscuro por dentro, ¿no? Y al ingresar, al asomar solamente por la puerta, vi una mujer sentada sobre una piedra grande, con sus típicas vestimentas, sus polleras, chachando coca la mujer. Hablo de la localidad de Amazonas, en la parte de la sierra, y en el lado derecho, que a las justas le daba la luz del sol, una mujer en una penumbra, en una tarima, porque ahí no había colchones, no había camas, era una tarima con un pellejo de carnero, y una mujer, hasta donde yo pude ver en ese momento, pálida, sudorosa y con trastornos de la conciencia. La mujer que la acompañaba, luego supe que era la partera, y la partera estaba sentada a su lado. No había más acción, era solo la espera, era ver el desenlace final. Ya no había más que hacer, ¿no? Hasta que estos jóvenes me interceptaron y dijeron: no, él es el doctor, ¿no? Entonces pedí agua para lavarme las manos, no había agua, ¿no? Me dijeron: tenemos trago. Me dieron un poco del licor que toman, que es de la caña, destilan de la caña, el aguardiente. Con eso me desinfecté las manos. La señora prácticamente era una mujer quechohablante, no le entendía yo muy bien. Y entonces lo que observé era que la mujer tenía una retención placentaria. El cordón estaba entre sus piernas, el bebé no estaba allí, lo habían llevado a otro lugar. Y estaban esperando seguramente o que la placenta salga de manera espontánea, o lo que suele ocurrir en las partes alejadas de nuestro país, que ocurra una muerte materna, ¿no? Ese día, domingo, en la mañana, esa mujer no se murió porque yo pasaba por ahí, y eso es algo que recuerdo mucho de mi juventud, y agradezco la formación que tuve para poder solucionar ese problema, ¿no? Yo pude sacar la placenta, pude hacer el masaje, y en una camilla artesanal la llevamos al centro de salud, en hombros prácticamente, a la mujer para compensarla, para ponerle una vía, para darle antibióticos. Pero esa mujer se moría, se los aseguro que se moría, si no había una intervención como la que hice yo, que no tenía experiencia, pero sí tenía los conocimientos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Y por qué en el Perú las mujeres se siguen muriendo? Ustedes deben recordar que en los años 1990 se morían más o menos 1.000 mujeres por año. En la década del 2000, las muertes maternas bajaron algo de 700 muertes por año. Y en la última década hemos estado avanzando en la disminución de la mortalidad materna, logrando bajar hacia el 2015 a 67 muertes por 100.000 nacidos vivos, sabiendo que los objetivos del milenio eran lograr que la mortalidad materna baje a 66 por 100.000 nacidos vivos, como un reto de los últimos 15 años, del 2000 a 2015.
¿Qué significa? Que el Perú avanzó, y avanzó por propuestas como la que estamos hablando ahora, por sistematizar el conocimiento que tienen los profesionales de la salud, porque el conocimiento está ahora en las redes. Ustedes pueden entrar y encontrar mucha información, pero esa información tiene que estar sistematizada para que nosotros sepamos cómo actuar. Entonces, hemos avanzado en la disminución de la muerte materna. Sin embargo, todavía hay algunos problemas, como por ejemplo la demora en la atención, que ha sido realmente empeorada por esta situación de emergencia sanitaria en la que vive nuestro país, ¿no? Hemos visto desnudada ahora la figura de no contar con el personal idóneo en los diferentes establecimientos de salud. La población médica está centrada en las grandes ciudades y muy poco está en las regiones y en las partes más alejadas del país. Eh, el problema de la inversión en salud también es un problema muy grande. No hay los materiales, no hay la infraestructura, no hay el equipamiento necesario. A veces se tiene que trabajar con equipos de rayos X que tienen 40 o 50 años, o microscopios que datan después de 25 años. Entonces, la reposición de todo ello requiere una inversión en salud muy grande. Y eso no ha ocurrido de la manera en que existe la necesidad, ¿no? Nosotros, por citarles un ejemplo, tenemos la necesidad de reponer 400 equipos biomédicos en el instituto donde trabajo. Sin embargo, recibimos dinero para reponer solo 18 por año. Entonces yo saco la cuenta, si son 18 por año, 400 equipos, en 20 años recién voy a reponer los equipos que hoy necesito reponer, ¿no? Entonces hay una problemática latente, una problemática vigente respecto a la necesidad que tenemos para brindar la atención. No se cuenta con los métodos, exámenes auxiliares necesarios. No hablo de una institución de nivel 3, ¿no? Hablamos de las instituciones de nivel 1, donde una paciente va y solo a veces le miden la altura uterina, le escuchan los latidos y luego tiene que ir a otro establecimiento porque no tienen el laboratorio o no tienen los equipos necesarios para hacer un ultrasonido o hacer un examen especializado. El segundo punto de la problemática es el manejo no estandarizado. Cuando vienen profesionales de las regiones o personal joven a capacitarse, muchas veces las observaciones que hacen es que cada quien maneja de una manera el caso, ¿no? Yo hago el legrado de esta manera, yo hago la aspiración uterina de esta manera, yo opero la cesárea de esta manera, yo hago la histerectomía de esta manera. Entonces, no hay una estandarización. Y sí existen los protocolos, pero como todo, tiene que haber una organización, una planificación, un direccionamiento y un control. Entonces, si no hay control sobre los procedimientos, cada quien va a hacer lo que realmente desea hacer, sin respetar lo que en las instituciones públicas se debe hacer. No hay una secuencia ordenada de las intervenciones. Otro problema es que el paciente y la familia se consideran maltratados. No se les informa de manera sencilla, simple y sobre todo oportuna. Recuerdo mucho, y esto lo voy a comentar más adelante, cómo una mujer llega a la institución para tener su parto, llega y 5 horas después la paciente había fallecido y la familia estaba afuera con la expectativa de que le salgan a decir cómo fue el parto y si todo salió bien, y la paciente estaba fallecida. Entonces, esto lo voy a comentar un poco más adelante. Los manejos inapropiados pueden originar mayor costo de la atención. Lógicamente hay complicaciones que se van a dar en mayor cantidad cuando uno no aplique protocolos, cuando uno no estandarice los manejos. Entonces va a haber estancias prolongadas, va a haber reoperadas, va a haber politransfundidas. Definitivamente eso cuesta mucho en salud. Hace unos días en la prensa salía, ¿no?, negligencia porque se fracturó la clavícula a un bebé, ¿no? Entonces,
Si imagínense un proceso como un parto que puede llevar a una fractura de clavícula sin mediar una negligencia, puede salir en la prensa, imagínense las muertes maternas, las complicaciones que hoy en día son denunciadas de manera muy fácil y muy sencilla. Pero lo más grave de todo no es el costo económico, no es el maltrato a la persona, a la familia. Lo más grave termina siendo que muchas de estas mujeres terminan con secuelas graves y muchas de ellas a veces terminan siendo una más de la estadística de la muerte materna o a veces de la muerte neonatal. Entonces, establezcamos estrategias para mejorar el desempeño. Si no hay un manejo estandarizado, trabajemos en estandarizar el manejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seguramente en la parte de todas las emergencias obstétricas vamos a tener protocolos, pero en el tema de las emergencias obstétricas, propiamente dicho, trabajemos con el tema de las claves. Hay que fortalecer los servicios de emergencia, capacitar de manera permanente al personal, tanto profesional y técnico, porque no solamente es el profesional, es el técnico también que interviene en el manejo de la emergencia. Y lo que siempre se repite y se repite y se vuelve a repetir, el trabajo en equipo, que no debe ser solamente de manera semántica, sino que tiene que ser real, ¿no? Aprender a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, nuestro servicio tiene que estar organizado, requiere una inversión, requiere guías de práctica clínica, requiere distribuir las responsabilidades entre el personal de la salud, ¿no? Hace 6 meses yo perdí a mi madre. Mi madre era una mujer con una diabetes avanzada, con insuficiencia renal crónica, en hemodiálisis, tenía Alzheimer avanzado, estaba en la parte terminal de su enfermedad y ya no deglutía, estaba con una sonda, tenía una bomba de infusión para poder alimentarla. Ella no caminaba, había que limpiarla, cambiarla, bañarla, había que llevarla a la hemodiálisis 3 veces por semana, había que trasladarla, etcétera. Entonces, fíjense solamente para el manejo de una persona, ¿no? Teníamos que organizarnos, ¿no? Había que tener toda una organización. ¿Quién la cambia? ¿Quién la baña? ¿Quién la cuida? ¿Quién le pone la bolsa con los alimentos? ¿Quién le administra los medicamentos? ¿Quién maneja el carro para llevarla a la diálisis? ¿Quién se va a quedar con ella las 3 o 4 horas de diálisis? ¿Quién la regresa? Y entonces, me acuerdo mi papá, que es mayor, tiene 84 años, algún día se molestó y dijo, yo me la voy a vender la casa y me voy a ir a un departamento y me voy a llevar a tu mamá y yo me voy a encargar de todo. Craso error. No podemos pretender, nunca pretender que podemos manejar solos un problema como una emergencia obstétrica. Nunca podemos manejarlo solo. Lo primero que tenemos que tener claro es que esto se maneja en equipo. Y no solamente es, como dice, multidisciplinario, no es multi, no es que yo junto a varias personas y ya que funcione, no funciona. El trabajo es interdisciplinario. Hay que tener una organización donde cada uno tiene un rol y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Tenemos que tener la disponibilidad de los materiales, de los medicamentos, tiene que haber un buen sistema de comunicación, transporte, tiene que haber información al familiar. El familiar hoy en día requiere de información, está ávido de información, necesita además un buen trato, no olvidarse del consentimiento informado. Muchas veces somos denunciados, hacemos todo bien, pero a veces no firma el consentimiento informado y eso nos trae problemas. Y finalmente, que en nuestro país multicultural debemos adecuarnos a esas características. Muy importante la comunicación entre los miembros del equipo, que es fundamental para el éxito. El trabajo ordenado y coordinado permite realizar todas las acciones de manera efectiva. ¿Qué son claves? Ya hemos dicho, en la medida de querer estandarizar las intervenciones, nos tenemos que organizar. Y una de ellas es el uso de claves. Son estrategias desarrolladas por el sistema de salud para disminuir la muerte materna.
que permitan manejar lo que llamamos la morbilidad materna extrema o near miss, o las que casi mueren, hacerlo de manera adecuada y oportuna mediante un trabajo organizado y aplicando protocolos o guías clínicas. No es que yo me junto con un grupo de personas para hacer lo que nos parece, no, es para hacer lo que dicen las guías clínicas que generalmente están basadas en la evidencia. Son tres las claves. Hoy nos vamos a ocupar de la azul y de la amarilla. El Ministerio de Salud es el ente rector en salud en nuestro país, tiene una serie de documentos de gestión que deben ser revisados por las personas que trabajamos en salud con la intención de estandarizar nuestro trabajo. Y esto en los últimos años ha ido progresando de manera muy importante. Hoy es una necesidad que todas las instituciones educativas y las instituciones de salud tengan instituciones o centros de simulación en los cuales podamos contar con los módulos necesarios del manejo de las emergencias obstétricas, ¿no? El doctor Pedro Mascaro y quien habla estuvimos en algún momento en el Instituto de Simulación Médica en Bogotá, donde tienen un edificio moderno de 8 pisos, todas con estaciones de simulación de todas las especialidades de la medicina y de la odontología incluso, ¿no? Entonces, muy importante cómo se maneja el tema de la simulación con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Y ahí es que nos damos cuenta, ¿no? Me acuerdo mucho la experiencia, entramos, más o menos éramos 5 médicos de diferentes países y nos dicen, ya, pasen, la paciente está con una hemorragia, ¿qué van a hacer? Todos éramos especialistas, todos éramos ginecólogos, todos manejamos hemorragia, pero en el momento en que nos ponen ahí con la paciente, no había la organización previa, no había el protocolo, cada uno manejaba en su país de repente de una manera distinta. Y entonces al final, en las conclusiones y en los videos que nos pasaban, veíamos cómo nuestro accionar no era el adecuado, no era ordenado, no había un líder, no había quien dirija, no había quien asuma el rol que se necesitaba en ese momento. Entonces, estos maniquíes o simuladores merecen todo nuestro respeto, toda nuestra consideración, porque nos enseñan a manejar y a poder contribuir con la disminución de las muertes en nuestro país. Vamos a la clave azul. Definición: es un sistema de respuesta rápida frente a un peligro inminente de falla o disfunción orgánica severa durante el embarazo, parto o puerperio como consecuencia de trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, siempre que una paciente en el embarazo, en el parto o puerperio curse con hipertensión arterial, entonces está en peligro inminente de sufrir una falla o disfunción orgánica y corresponde en este caso activar la clave azul, ¿ya? Cuando hay preeclampsia severa, eclampsia o el síndrome HELP, ¿no? Este sistema de respuesta rápida requiere de un equipo, como hemos dicho, de diferentes disciplinas que se anticipa y previene a lo que es el paro cardiorrespiratorio y la muerte de la paciente, siempre utilizando las guías clínicas y la asignación de roles, ¿no? Entonces, toda intervención de la clave azul lo que busca es manejar la disfunción orgánica y evitar la muerte de la paciente, ¿no? Es muy importante que se conozca la fisiopatología de la enfermedad para poder establecer el manejo oportuno y adecuado, ¿no? ¿En qué consiste? Es un protocolo que da las indicaciones en orden de prioridad para el manejo inmediato de la preeclampsia severa,
inminencia de eclampsia o síndrome HELP, y puede aplicarse desde el nivel primario. ¿Para qué sirve esta clave azul? Permite estabilizar rápidamente a la paciente con preeclampsia severa, inminencia de eclampsia o síndrome HELP antes de ser referida a un establecimiento de mayor nivel. Efectivamente, si alguien definiera el riesgo de morir que tiene una paciente durante el embarazo, parto y puerperio, seguro que tendría mucho miedo de manejar el tema de las pacientes con trastornos hipertensivos, porque puede producirse la muerte tan rápido que no nos deja actuar de manera oportuna, ¿no? Rápidamente les cuento un caso. Era una gestante, era una primigesta, llegaba con 39 semanas, llega a la emergencia con 130, 90 de presión, la examinan porque estaba con contracciones uterinas. La mujer, cuando está con mucho dolor, su actitud no es pues de una paciente estable, estaba inestable, estaba con 8 a 9 de dilatación, y entonces rápidamente lo que deciden es pasar a la sala de partos, ¿no? Le sacan pruebas de laboratorio y las suben a la sala de partos, como ustedes deben conocer por su paso en los hospitales. Cuando una paciente pasa en esas condiciones de 8 a 9, le llaman las apuradas, ¿no? Una apurada, ¿no? Porque esa mujer ya pronto va a dar su parto. Entonces la llevan al segundo piso a la sala de partos y llega sin historia clínica, porque el procedimiento administrativo de la historia clínica demora como media hora. Entonces, hasta que el familiar dé los datos, hasta que genere la historia, hasta que le pongan los formatos, etcétera, llegó sin historia. Llega sin historia y la ponen en una sala de labor de parto. Media hora después, la paciente había dado a luz, había tenido su parto por vía vaginal, ¿no? Le toman la presión en el puerperio y tenía 160 con 110, ¿no? Entonces la paciente empieza a referir cefalea, ¿no? Entonces llaman al médico para que evalúe a la paciente, y en lo que demora en venir el médico, la paciente convulsiona, ¿no? Fíjense, llega, pasa rápido a la sala de partos, tiene su parto en media hora, todavía no llegaba a la historia, la paciente tiene hipertensión, tiene cefalea, tiene convulsiones, ¿no? Entonces, llega el médico, evalúa el caso, la paciente estaba con trastornos de conciencia, ¿ya? Indica que le pongan el protocolo de sulfato de magnesio, ¿ya? Pero la paciente no mejoraba. La paciente luego es vista por cuidados intensivos, indica que pase a sala de cuidados intensivos para el manejo respectivo, ¿ya? Y en las siguientes 2 horas la paciente fallece, ¿no? Es el caso que les decía al principio. Y la familia estaba afuera esperando para que reciba información sobre el nacimiento del bebé, ¿no? Entonces, fíjese que una paciente con preeclampsia puede morir así de rápido. La causa de muerte de esta paciente fue una hemorragia cerebral, ¿no? Una que son de las complicaciones agudas más severas en la preeclampsia, ¿no? Se rompió los vasos sanguíneos en el cerebro y la paciente falleció. 26 años, primer parto y lamentablemente una vida perdida por los trastornos hipertensivos. Más atrás en la discusión encontramos que esta señora joven había tenido los días previos cefalea intensa, ya había estado con contracciones y había estado con hipertensión en las últimas 2 semanas, ¿no? No lo habían detectado, se había mantenido en su casa, no había pandemia en ese tiempo, y ese es el otro problema, que a veces el paciente demora en reconocer que tiene que ir al establecimiento. Por eso es muy importante la información que uno da en la atención prenatal, ¿no? Para que la paciente pueda
pueda reconocer rápidamente los signos de alarma, ¿no? En este caso, la cefalea intensa es un signo de una disfunción neurológica, ¿no? Entonces, las pacientes van a tener cefalea e intensa, con visión borrosa, con tinnitus, cuando hay inminencia de eclampsia, ¿no? Y luego vienen las convulsiones y luego la disfunción de órganos. A veces todo ocurre en simultáneo, ¿no? Bien, debemos de evaluar clínicamente a la paciente siempre haciendo una buena anamnesis. Todo lo que les he contado es para que ustedes pongan énfasis en la anamnesis, porque si yo la encuentro en emergencia con 130/90 y le pregunto 4 cosas, como por ejemplo, señora, ¿ha estado usted con dolor de cabeza intenso? ¿Ha visto lucecitas? ¿Ha escuchado zumbido de oídos? Sí, doctor, sí, doctor. Seguramente que le ponía yo en emergencia una vía y le ponía sulfato de magnesio de inmediato, ¿no? Y tal vez el pronóstico hubiese cambiado, ¿no? Pero muy importante la anamnesis. Luego ya hacemos el examen clínico, hablamos del estado de conciencia, piel, cardiovascular. Hay que descartar que no tenga hepatomegalia. Estas pacientes hacen hepatomegalia, hacen distensión de la cápsula de Gleason, hacen rotura hepática. Los reflejos osteotenidos están aumentados en la mujer preeclántica, ¿ya? Y ya en estados donde hay trastornos de conciencia post-eclampsia, a veces pierden el reflejo pupilar. Siempre preguntar a la paciente, y si la paciente no lo puede referir, al familiar, ¿no? Si estuvo con cefalea, tuvo visión borrosa, tuvo epigastralgia o náuseas o vómitos, también como un trastorno neurológico. Hay que pedir todo un set de exámenes para evaluar el bienestar de la madre. Hay que hacer la evaluación obstétrica, evaluar el crecimiento fetal. Estas pacientes cursan con restricción del crecimiento intrauterino. Hay que evaluar la dinámica uterina, si pierde líquido, la actividad cardíaca fetal, determinar los latidos fetales y los movimientos fetales, explorar el tono. Algunas mujeres preeclánticas vienen con desprendimiento prematuro de placenta y encontramos el dato solamente porque hay una hipertonía. A veces hay sangrado vaginal relacionado con lo mismo, con el desprendimiento de la placenta. Hay que evaluar el estado del cérvix, sobre todo porque cuando una paciente tiene preeclampsia, ya estamos pensando en terminar el embarazo, ¿no? Hay que hacer monitoreo fetal, ¿ya? En el puerperio, evaluar que el útero se encuentre contraído, verificar el volumen de sangrado, porque estas mujeres pueden hacer atonía uterina, ¿ya? Revisar la herida en casos de cesárea. Importante la información y el trato interpersonal. Ya hemos hecho énfasis en que las pacientes requieren de información simple, sencilla y oportuna, sobre todo, y oportuna. Siempre hay que ser muy cautos en la información que se da, ¿no? El riesgo en una mujer como una preeclántica es un riesgo dinámico, ¿no? Porque ese riesgo no se mantiene estable, porque ella puede venir con una presión que no nos asusta como 130/90 y puede convulsionar en el posparto. Entonces siempre ser muy cauto en la información que damos a los familiares, ¿no? Nunca olvidar de usar las medidas de bioseguridad y tampoco de la firma del consentimiento informado, sobre todo cuando requieren la prescripción de hemoderivados, ¿no? Algunas medidas de soporte. La paciente en decúbito lateral izquierdo es la mejor posición para la paciente. A veces es necesario colocar una mascarilla con oxígeno para mejorar las condiciones, sobre todo cuando hay algún tipo de alteración o disfunción orgánica, ¿no? Incluso se podría poner hasta un tubo de Mayo en la paciente que ha convulsionado, asegurar la vía libre, aspirar las secreciones, ¿no? Todas las pacientes con preeclampsia severa pueden tener disfunción de órganos. Considerar todos estos órganos: hematológico, hepático, pulmonar, placentario, neurológico, renal. Y también se considera al feto como un órgano blanco que puede ser afectado porque no crece, puede ovitarse, y entonces nos habla de una preeclampsia de tipo severa cuando hay disfunción de órganos.
Entonces, a la paciente con preeclampsia hay que colocarle 2 vías con la finalidad de administrarle una solución salina. El catéter puede ser 16 o 18, ¿ya? Hay que hidratar a la paciente. Preeclampsia severa es un paso para la eclampsia. Hay que prevenir las convulsiones. Paciente con preeclampsia severa, hay que ponerle sulfato de magnesio. El protocolo es utilizar 4 gramos en 20 minutos. Para ello se dispone de ampollas de sulfato de magnesio al 20%, que tienen 10 centímetros cúbicos, ¿ya? Cada ampolla tiene 2 gramos, entonces utilizamos nosotros 5 ampollas, que serían 10 gramos, y las completamos con cloruro de sodio en un volutrol de 100, entonces tenemos 50 de sulfato de magnesio, 50 de cloruro de sodio, hace 100 de la solución. En esas 100 hemos dicho que hay 10 gramos de sulfato de magnesio y se pasa 40, o sea, 4 gramos en 20 minutos y luego 10 centímetros, es decir, 1 gramo por hora. Con esa dosis de pasarle 4 gramos en 20 minutos y un mantenimiento de 1 gramo por hora, elevamos los niveles de magnesio en la sangre materna y saben ustedes que el magnesio, el sulfato de magnesio, es un inhibidor de la placa neural, el magnesio como tal, y por lo tanto no se produciría la convulsión, ¿no? Si a pesar de haber utilizado sulfato de magnesio la paciente puede convulsionar, significa que sus niveles previos de magnesio eran tan bajos que los 4 gramos han sido insuficientes y es necesario repetir la dosis. El sulfato de magnesio en el manejo de la preeclampsia severa solo se utiliza hasta 24 horas. Siempre que se usa sulfato de magnesio, hay que evaluar los reflejos porque la intoxicación de sulfato de magnesio lleva a reflexia, a oliguria y a disminución de la frecuencia respiratoria. Toda vez que usen sulfato de magnesio, tienen que ver que la paciente respire espontáneamente, que orine adecuadamente y que sus reflejos no estén abolidos. Antihipertensivos, metildopa hasta 1 gramo cada 12 horas, nifedipino de 10 miligramos cada 8 horas vía oral para el manejo solo de la crisis hipertensiva, es decir, presión arterial mayor de 160/110. Antes de eso no usamos antihipertensivos, ¿no? Hay que evaluar el daño renal, el daño neurológico, la alteración hematológica, el daño hepático y el daño pulmonar. Son los órganos que se van a lesionar, que van a tener disfunción en las pacientes con preeclampsia severa, ¿no? Los signos de preeclampsia severa, cualquiera de estos signos implica la severidad del cuadro. Y la severidad del cuadro implica el manejo que ya les he mencionado de manera rápida. Eclampsia, presencia de convulsiones, precedidas a veces por cefalea intensa, también por visión borrosa o a veces la pérdida de la visión o dobles puntos o puntos ciegos en el campo visual y también los tinnitus o zumbido de oídos, ¿no? HELP, caracterizado por hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas, disminución de las plaquetas, ¿no? En el cuadro de clave azul, siempre se va a activar cuando tengamos una paciente con preeclampsia severa o que esté con inminencia de eclampsia. Por ejemplo, esa chica que les conté de 26 años, primigesta, que llega a la emergencia en trabajo de parto fase activa, debió activarse la clave azul, ¿ya? Habiendo hecho una adecuada anamnesis, hubiésemos hecho diagnóstico de esta señora que hubiese tenido una preeclampsia severa. Dicen, pero tenía 130/90. Sí, tenía 130/90, pero tenía una gran cefalea. La señora había estado con náuseas y vómitos y con disturbios visuales. Entonces, esa señora que llegó era una preeclampsia severa y tenía que activarse la clave azul. Muy bien. El HELP asociado a preeclampsia severa se dice que es una complicación aguda de la preeclampsia.
es una emergencia, requiere culminar el embarazo de manera inmediata. 70% ocurre durante el embarazo, entre 27 y 36 semanas, y también puede ocurrir en el puerperio inmediato, ¿ya? Un tercio de casos de GEL se puede producir en el postparto, ¿no? Acá vemos lo que corresponde a la definición de GEL, ¿no? Y esta es la manera como se organiza la clave azul, ¿no? Esto es una extracción de las normas que están en el Ministerio de Salud. La clave azul tiene componentes. En primer lugar, identificar a la paciente con preeclampsia severa o eclampsia o inminencia de eclampsia o GEL, y van a tener ustedes que enfermería tiene un rol establecido, el técnico de enfermería tiene un rol establecido, ¿ya? El de laboratorio también tiene que bajar inmediatamente cuando se activa la clave azul. Viene la enfermera, viene el técnico, viene el médico, viene la obstetra. En el caso de un hospital de nivel 1 o 2 irá el médico general o también irá el especialista. En los casos donde se requiera monitoreo, tendrá que hacerse el monitoreo de acuerdo al nivel de complejidad de la atención, ¿no? Entonces, todo lo que está en color blanco es para el nivel primario. Todo lo que está en color celeste son actividades que se van a realizar en el establecimiento donde se va a dar el manejo definitivo. Porque si yo la tengo en una posta, le pongo la vía, le pongo 2 vías, le pongo cloruro, le doy metildopa o le doy nifedipino, le puedo poner hasta el sulfato de magnesio, le puedo colocar la sonda, monitorear sus funciones y transferirla, referir a la paciente, ¿no? Todo lo demás que está en celeste, laboratorio, toma de muestra, preparar sala, es en un nivel superior donde se va a dar la atención final, ¿no? Entonces, manejo de la emergencia de tipo multidisciplinario, cada uno cumple con un rol establecido, todas las indicaciones que se encuentran en los recuadros blancos se establecen en establecimientos con funciones obstétricas y neonatales primarias y funciones obstétricas y neonatales básicas, ¿no? Para luego referir a la paciente, ¿no? Entonces, alguien tiene que activar la clave azul, el primero que detecta a la paciente en decúbito lateral, 2 vías, vía respiratoria, aspirar secreciones, sonda Foley, cada quien va a ir haciendo su rol, administrar el oxígeno, manejo de la hipertensión, hay que tomarle la presión, ponerle un monitor multiparámetro, iniciar el sulfato de magnesio, evaluar la actividad cardíaca, evaluar evidencia de desprendimiento de placenta, porque esta es otra emergencia. Sobre la emergencia, que es la preeclampsia, el desprendimiento de la placenta indica el riesgo de muerte del feto, ¿no? Esto es todo lo que contiene un kit de clave azul. Esta relación la deben tener en todos los establecimientos de salud. Si ustedes van por el país y caminan por los puestos de salud y centros de salud, van a encontrar que tienen cajitas azules conteniendo todo este kit, ¿no? Y que es responsabilidad de los que están en los establecimientos de mantener siempre el kit actualizado y vigente, que no se venzan ni los medicamentos, o que no falte el sulfato de magnesio, o que no falte la metildopa, ¿no? Muy bien, este es el fluxograma de lo que ya hemos conversado, y vamos en los últimos minutos que me queda a hablar de la clave amarilla, ¿no? La clave amarilla igual es un sistema de respuesta rápido, ¿ya? Cuando hay peligro inminente de fallo, disfunción orgánica severa durante el embarazo, parto y puerperio. Hasta aquí la definición de clave amarilla es igualita que la definición de clave azul. Cambia como consecuencia de, el otro era trastornos hipertensivos, acá es como consecuencia de infecciones, ¿ya? Que pueden llegar a sepsis y shock séptico, ¿ya? Igual se cumplen roles utilizando protocolos y por un equipo de profesionales, ¿no? Existe un grupo de trabajo que dicta algunas definiciones de sepsis. Esta es la publicación tercera
de este grupo, ¿ya? Con definiciones actualizadas. Antes se hablaba de bacteriemia, se hablaba de sepsis severa, se hablaba de respuesta sistémica, de SIRS, ¿ya? Esos conceptos han quedado atrás porque SIRS era síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que hablaba de una respuesta no originada por una infección, sino hasta por una inflamación podría haber un SIRS. Bueno, olvidémonos de esos conceptos. Hoy el concepto, en cuanto a lo que se refiere a sepsis, ya no hay sepsis leve, no hay sepsis moderna, no. Ahora ni sepsis severa, es sepsis, simplemente sepsis. ¿Qué indica la sepsis? Cuando yo le pongo sepsis a una paciente, es que hay una disfunción orgánica, ¿ya? Que potencialmente pueda provocar la muerte, ¿ya? Y que está causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Entra el germen, entra la bacteria causante de la infección y el cuerpo produce una respuesta que no es una respuesta fisiológica, no es una respuesta homeostática, sino es una respuesta disregulada, ¿ya? Y que provoca disfunción de órgano, ¿no? Entonces, esta definición implica severidad. Por lo tanto, esta definición indica necesidad de diagnóstico y de manejo precoz. Entonces, este grupo de trabajo de sepsis, ¿ya? Incluye criterios clínicos, incluye criterios de laboratorio, incluye criterios de manejo, ¿ya? Entonces, para ello, este grupo ha propuesto lo que se conoce como la puntuación SOFA, ¿ya? Donde un SOFA basal es 0. En cuanto la paciente tiene una disfunción orgánica, ¿ya? Y va a dar una puntuación inicial de 2 puntos o más cuando representa una disfunción orgánica. La otra definición es de shock séptico, que sería una subcategoría de sepsis, donde hay alteraciones circulatorias, también alteraciones del metabolismo celular, ¿ya? Que van a incrementar grandemente la mortalidad. Se proponen criterios, ¿ya? Y la mejor definición termina siendo una paciente con una infección que cursa con hipotensión, que requiere vasopresores. No solamente una paciente hipotensa, no, requiere vasopresores para mantener una presión arterial media en 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato sérico menor de 2 milimoles. Entonces, fíjense que acá necesitamos, por un lado, el laboratorio para evaluar el lactato y necesitamos el manejo o el diagnóstico clínico, ¿no? La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una disregulación de la respuesta del huésped a la infección. Sepsis y shock son problemas de salud importantes que afectan a millones de personas. Ya lo dijo el doctor Mascaro al inicio, una de las principales causas de muerte materna en nuestro país, ¿ya? Vamos entonces a ver el tema de SOFA, ¿ya? Bajo esta definición, hemos visto que la disfunción de órganos, ¿ya? Está causada por una respuesta anómala del huésped, ¿ya? Y esta disfunción orgánica se puede identificar en 5 órganos. A nivel pulmonar, con una relación saturación de oxígeno y FiO2 cada vez menor, con una alteración de la coagulación caracterizada por una progresiva plaquetopenia, por una disfunción orgánica hepática con un incremento progresivo de la bilirrubina, que indica una disfunción hepática, con una alteración cardiovascular donde la tensión arterial
media es cada vez menor, que requiere uso de agentes dopaminérgicos, ya como la dopamina, dobutamina, epinefrina, norepinefrina, con alteraciones del sistema nervioso, donde tenemos una escala que lo óptimo de una persona consciente y en vigilia es de 15 y que progresivamente va entrando en una alteración de la conciencia con somnolencia, estupor, sopor y coma, con una alteración renal, ¿no? Donde va a haber una creatinina en acúmulo progresivo a nivel sérico, llegando a valores por encima de 5 miligramos por decilitro. Entonces, esta escala de puntuación SOFA va a incluir estas áreas donde se ha producido la disfunción orgánica, y el valor de 0 se aplica para la persona que no tiene ninguna alteración. Entonces, plaquetas normales, más de 150.000, bilirrubina normal, menor total de 1.2, una presión arterial media mayor 70 siempre es normal, sistema de Glasgow 15 normal, y la creatinina es menor de 1.2. Luego, la puntuación 1, 2, 3 y 4 se aplica cuando ya empieza a haber disfunción, ¿no? Una presión arterial media baja, plaquetas debajo de 150.000 y por encima de 100.000, la bilirrubina que puede aumentar hasta 1.9, el Glasgow que ya está en 13, 14, aumento de la bilirrubina. Entonces, acá están los parámetros del Glasgow, solo para que recuerden, ¿no? A nivel ocular son 4 puntos, a nivel del habla son 5 puntos, van 9, y a nivel de la actividad motora son 6 puntos, lo que hace los 15 puntos del Glasgow. Esto, más o menos para resumir, ¿no? Hemos dicho que son 6 órganos que están incluidos en la escala SOFA: respiración, coagulación, hígado, cardiovascular, sistema nervioso, renal. Entonces, acá tenemos esos 6 parámetros de disfunción orgánica para que nosotros podamos tener un criterio de riesgo, ¿ya? Y criterio de manejo de sepsis. Tenemos que tener evidencia de una infección, más, dice, 2 o más de órganos que están en disfunción, ¿no? Que haya falla orgánica, ¿ya? De 2 o más. Entonces, de estos 6 con 2 o más, yo digo que la paciente tiene criterios clínicos de sepsis, ¿ya? Pero aquí estamos utilizando criterios clínicos, ¿ya? Y estamos utilizando también criterios de laboratorio, ¿no? Entonces, SOFA requiere de criterios clínicos y criterios laboratoriales. Pero con más de 2 ya tenemos criterios clínicos de sepsis. Fíjense que un score SOFA de 0 a 6, ya la mortalidad de esos casos no sobrepasa el 10%. Y cómo, de acuerdo a cómo va aumentando la puntuación de SOFA, la mortalidad es mayor. Entonces, SOFA es una escala de puntuación que nos va a decir si hay criterios de sepsis clínica, y además nos va a dar un pronóstico de mortalidad dependiendo de la puntuación, lógicamente, la que depende de la disfunción orgánica. Pero como tenemos nosotros a veces dificultad con el tema laboratorial, también ha salido lo que se llama el Q-SOFA, ¿ya? El Quick SOFA, que es una escala resumida que va a incluir solo 3 criterios. Básicamente, el criterio clínico de hipotensión, básicamente la presión arterial sistólica, ¿ya? Nos va a hablar del sistema de la escala de Glasgow, ¿ya? Que va a ser menor de 13, y la frecuencia respiratoria mayor de 22. Entonces, estas pacientes que tienen criterios de Quick SOFA alterados van a tener que tener un manejo
en la UCI, un manejo intensivo y una aplicación de los protocolos con la finalidad de disminuir la muerte materna, ¿no? Entonces, la alteración del estatus mental con un Glasgow menor de 15, una taquimia mayor de 22 y una presión sistólica menor de 100, ¿no? De estos 3 puntos que estoy refiriendo, si la paciente tiene ninguno o tiene uno, entonces no significa alto riesgo y se continúa con el manejo apropiado para el caso. Si la paciente tiene alteración del estado mental y taquimia, o taquimia e hipotensión, o hipotensión y alteración mental, entonces 2 o los 3 puntos, alto riesgo de muerte de esta paciente y hay evidencia clínica de disfunción orgánica, ¿no? Bien, ya para terminar, este grupo de trabajo de sepsis recomienda que debe establecerse un orden para el manejo de la sepsis con resucitación inicial, cribado de la sepsis, diagnóstico, terapia antimicrobiana, control de la infección, a veces de manera médica, a veces de manera quirúrgica, la terapia de fluidos, uso de vasoactivos, corticoides, inmunoglobulinas, a veces utilizar hemoderivados, anticoagulantes en algunos casos, uso de ventilación mecánica en cuidados intensivos, más sedación y analgesia, control de la glucosa, hemodiálisis, terapia con bicarbonato, profilaxis del tromboembolismo venoso, es muy importante. En nuestro país, pocas instituciones creo que hacen profilaxis. Es un protocolo que debe existir en todo establecimiento de salud que maneja a gestantes, porque hay un gran riesgo de tromboembolismo durante el embarazo. Profilaxis de la úlcera de estrés en pacientes hospitalizadas, ver la nutrición y los objetivos de la hospitalización, ¿no? Este es un paquete resumido de todo lo que he dicho, ¿no? Primero, medir el nivel de lactato de sangre, ¿ya? Un nivel alto de lactato puede indicar que los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno, ¿ya? Estamos hablando de hipoxia tisular, que era lo que antes definía el shock séptico, ¿ya? Hemocultivos, antibiótico-terapia, terapia de fluidoterapia, ¿ya? La reanimación con fluidos y vasopresores en el caso que es necesario. Entonces, en la clave amarilla hay que activar la clave cuando hay criterios clínicos de sepsis o cuando hay un score de SOFA que indique 2 o más compromisos de órganos, debe activarse la clave. En el minuto 0, cuando se activa la clave por el médico coordinador del equipo, se establecen la serie de acciones a llevar a cabo dentro de los límites de tiempo con el fin de mejorar el pronóstico del paciente. La clave amarilla será activada cuando el médico coordinador diagnostica sospecha de sepsis según los criterios de Quick SOFA, que esto es criterios clínicos como he mencionado, ¿no? Evaluación clínica inicial en la primera hora, aplicando el score de SOFA. A toda paciente que le vamos a dar intervención tenemos que aplicarle el score, ¿no? El personal debe hacer la valoración clínica inicial de la paciente, anamnesis, exploración física por sistemas, toma de constantes vitales, revisión de la historia clínica, con énfasis en la aparición del shock séptico. Edad, ver si tienen dispositivos intravasculares, sondas vesicales, en caso de pacientes oncológicas, mejorar el tratamiento activo, en inmunodeprimidas. Todas estas son grupos de mayor riesgo para sepsis. Esto también extraído del Ministerio de Salud, de las guías clínicas, ¿no? Ya hemos dicho, todo lo que está en blanco se hace en el primer nivel, todo lo que está en celeste se hace en los establecimientos donde se vaya a dar el manejo definitivo, ¿no? Los cultivos, el laboratorio en general, otras muestras donde se vaya a realizar el manejo definitivo, ¿no? Medir presión venosa central, intervenciones quirúrgicas, uso de inotrópicos, corticoides, diurético, manejo de UCI en el establecimiento de más alta complejidad
para manejar estos casos, ¿no? El manejo de la emergencia es multidisciplinario, igual que en el caso de la clave azul, cada uno tiene establecido su rol, ¿no? Paciente que ingresa a un establecimiento con una infección, se activa la clave amarilla, se maneja según protocolo. Si existe capacidad resolutiva, se va a manejar en ese establecimiento, y si no, se prepara todo para estabilizar al paciente y referirlo, ¿no? Muy bien, este es el kit de clave amarilla. Eh, También hay ocitóxicos, ¿no? Hay antipiréticos, hay diuréticos, sonda, antibióticos, los más básicos de inicio, ampi, gentaclinda, ¿no? Pero ya cuando sea la terapia definitiva, seguramente que los antibióticos que se usan serán los que estén en el protocolo. Muy bien, sé que me he extendido unos minutos, he tratado de poder establecer un marco de lo que significa el trabajo con claves. He puesto énfasis en el diagnóstico, he puesto énfasis en lo que significa el trabajo interdisciplinario, y creo que en el camino ustedes tienen que ir sistematizando el conocimiento que adquieren, y deben siempre propender a trabajar en equipo, ¿no? El mejor trabajo que se hace es cuando se hace en equipo. Muy bien, muchas gracias, doctor Mascaro, por la invitación, Sí, y atento a cualquier pregunta, doctor. sí. Doctor Amadeo Sánchez, muy agradecido por su excelente presentación. Los alumnos probablemente tengan una serie de preguntas y tengan una enorme inquietud sobre este tema, no solamente novedoso, sino importantísimo en lo que es la asignatura de obstetricia, claves en emergencias obstétricas. Lamentablemente el tiempo acá nos traiciona porque tienen ellos otras actividades que cumplir, y vamos con mucha pena, a omitir la parte que corresponde a las preguntas. Los otros profesores están esperando, me han informado, y quiero yo, una vez más, agradecer la presentación del doctor Amadeo Sánchez Góngora, especialista en ginecología y obstetricia, quien el día de hoy les ha referido y les ha dado un marco de lo que son las claves azul y amarilla, quedando pendiente para otra reunión lo que es clave roja. Doctor Amadeo Sánchez Góngora, la promoción de estudiantes, los alumnos del sexto año que hoy día lo han escuchado, lo despiden con un fuerte abrazo y cálidos aplausos. Gracias, doctor, nuevamente, y muy buenos días. Buenos días a todos ustedes, jóvenes estudiantes.